Buenas noches. La palabra de Dios dice así: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicias, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habéis oído que había enfermado. Pues en verdad tuve enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envió con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues a el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Muy bien, gracias. Sin duda Epafrodito va a estar en la lista de los héroes de la fe y de los grandes servidores. Recuerda a Epafrodito, memoriza su nombre, revísalo en la escritura, en la palabra, la próxima vez que estés en tu casa. Y si tú quieres una inspiración de un servidor, pues recuérdalo, porque hemos de aprender cosas importantes de él. Quiero empezar citando a Jesucristo nuestro Señor. Piensa en Jesucristo por un momento. ¿Quién es Jesús? Jesús es nuestro Salvador. Jesús es el Hijo de Dios. Pero Jesús es nuestro ejemplo supremo precisamente de servicio y de amor al prójimo. Si hay alguien que es nuestro ejemplo supremo, soberano, sublime, por excelencia, es el de Jesús. Él vino a servir y Él sirvió durante todos los días de su vida aquí en esta tierra. La Biblia nos da testimonio de cuántos momentos Él dedicó su vida a servir, ¿no es cierto? A servir y a bendecir. Por eso Él pudo decir en Marcos 10:45, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino... ¿Lo has dicho correctamente o te has equivocado? A ver otra vez, Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre... Muy bien, lo has dicho correctamente porque así está escrito, pero ¿cuál es el problema? El problema es que muchos viven el versículo al revés. ¿Y cómo es al revés? ¿Ahí dónde está? A ver, siguiente. Ahí está, ahí estamos. Muchos lo viven al revés, es decir, no quieren servir, sino quieren ser servidos. Este es el espíritu de la gran cantidad de gente el día de hoy, de la juventud, de los adultos, de las mujeres. No se dice, pero está en el corazón, está en el alma. Por eso escuchamos que a veces se les escapa a algunos. Ya hemos visto algunos congresistas de nuestra patria, los padres de la patria, que al jurar han jurado por Dios y por la plata. ¡Qué vergüenza! Ay, perdón, por la patria. Pero ¿cómo puede usted equivocarse? Es porque está ahí, ¿no es cierto?, en el alma. Quieren servirse del Estado. Y es el espíritu del mundo. No quieren servir, quieren ser servidos. Jesucristo vino a enseñarnos que Él vino a servir y no a ser servido. Sin embargo, no todos son malos ejemplos. Tenemos aquí en Epafrodito un excelente ejemplo para que imitemos como buen servidor. Epafrodito es uno de esos misioneros que sirvió en los días del apóstol Pablo. Él fue uno de los que estaban dispuestos a servir en todo. Podríamos decir es un todoterreno. Son de esos todoterreno, ¿no es cierto?, que son útiles en la obra del Señor, dispuestos a cualquier servicio que fuera necesario, no solo para predicar la palabra, que también estaba en capacidad de hacerlo, sino para ir en busca, por ejemplo, de un preso, ir hasta donde estaba este preso, hablar con él, ponerse a su disposición y servirle con sus propias manos. Él hizo eso.
fue a buscarlo a Pablo hasta la misma prisión donde se encontraba. Era tan generoso que cuando enfermó en algún momento no quiso que nadie se enterara para que no sea él carga y preocupación para otras personas. Pero no solo eso, este es el misionero que está dispuesto a arriesgarse, escucha bien, aún a costa de su propia vida. Este es el misionero que está dispuesto no solo a servir, a dedicarse, sino hasta arriesgar su propia vida. No importando la condición en la que se encuentran los misioneros, él siempre quería ayudar. Quiero presentarles a Epafrodito. ¿Cómo era Epafrodito? ¿Cómo era este servidor? Bueno, él era un mensajero del Señor. En primer lugar, según el verso 25, era un mensajero de servicio. Un mensajero de servicio. ¿Qué cosa transmitía? Servicio. ¿Qué cosa hacía? Servir. ¿Qué estaba demostrando y enseñando su conducta y su testimonio? Un hombre comprometido y con el servicio. Dice el verso 25, cuando Pablo le escribe a los filipenses: mas tuve por necesario enviarles a Epafrodito. Enviarles a Epafrodito. ¿Y por qué eligió a este servidor para enviarlo? Para que sea su mensajero. Mira lo que dice a continuación, varias cosas importantes que lo describen y lo dibujan perfectamente. En primer lugar, mi hermano. Él es mi hermano. En la siguiente lámina podemos verlo con mayor claridad. Ahí está, mira todo lo que dice de él. En el mismo versículo, o sea, él elige a Epafrodito en primer lugar porque creo yo es su hermano, o sea, es cristiano, le une el mismo espíritu, conoce a Jesús como Salvador, por tanto entiende lo que es la misión. Entiende lo que es la misión, porque Jesús vino a salvar, fue salvado por él, entonces sabe lo que es la misión y sabe lo que es cumplir la misión. Creo que lo elige porque es cristiano y conoce a Jesús como servidor y oyó de Jesús como servidor. Por tanto, para él no era problema el servir, tenía un modelo y un ejemplo. Pero no solo dice que era su hermano en Cristo, o sea, todo empieza por eso, ¿no? Primero en Cristo, un cristiano, para que tenga estas convicciones. Pero también le dice que es un colaborador. ¿Qué es colaborar? ¿Qué es colaborar? ¿No es acaso trabajar con otras personas en una tarea común, especialmente cuando se hace como ayuda o desinteresadamente? Bueno, él veía eso en Epafrodito, ¿no? Él estaba dispuesto a unirse para hacer un trabajo en común desinteresadamente, sin compromiso personal, ¿no es cierto? Es decir, no esperaba que le dieran algo a cambio, él lo hacía sin esperar nada a cambio. Pero también dice en tercer lugar que es compañero de milicia. O sea, él es mi hermano, es mi colaborador, es mi compañero de milicia. Era una metáfora, un ejemplo para qué, para indicar a aquellos que luchaban, peleaban por la extensión del evangelio, para que el evangelio creciera. Ahora, cuando habla de milicia, creo yo que también está hablando de disciplina. Los militares tienen una vida de disciplina, y si hay algo que hay que rescatar de los militares es la disciplina, ¿no es cierto? Disciplinadísimos. Bueno, él es mi compañero militar disciplinado, pero además es el hombre que entiende que como militar está expuesto a batallas. Entonces, ¿contra quién podría batallar? Bueno, y voy a decir una palabra que está en latín, status quo, pero se ha conocido mucho. ¿Qué cosa es status quo? El estado de las cosas, o sea, uno lucha contra el estado de las cosas como están. ¿Y cómo son las cosas como están? Bueno, las cosas como están predominantemente son egoístas, se busca la comodidad, se busca la ganancia, y yo qué gano con servir, y yo qué gano con colaborar. Se busca luchar contra la oposición y la resistencia, se busca luchar contra el confort que uno tiene que sacrificar. Eso es el status quo, esos son los hechos, esa es la vida, así estamos, así son las cosas. Entonces, él es mi compañero de milicia, que hay que luchar contra esas cosas. ¿Por qué? Porque hay que vencerlas y servir. Pero además dice, es vuestro mensajero. Mira, vuestro mensajero. ¿Por medio de quién le va a entregar la carta a los filipenses? Él físicamente estuvo con él físicamente guardaba la correspondencia, se tomaba la embarcación y llevaba a la comunidad, los reunía y las leía.
el mensajero que llevaba el mensaje de Jesús, el mensaje del Pablo, el mensaje de las buenas noticias. Pero además dice en quinto lugar que es el ministrador de mis necesidades. Ministrador de mis necesidades. Alguien que suple la necesidad de otro, ¿no es cierto? Alguien que resuelve problemas. Alguien que te dice, yo me encargo, no te preocupes, concéntrate tú en la palabra. Y no te preocupes por este tema, yo me encargo. Y Pablo era ayudado por este hombre que le facilitaba y le traía seguramente la ofrenda de amor y le ayudaba económicamente. El asunto era que era el ministrador, el servidor de sus necesidades. Entonces, ¿cómo era Epafrodito? Su hermano, su colaborador, su compañero de milicia, su mensajero, su ministrador de necesidades. ¡Qué servidor tan útil! Amén. ¡Qué servidor tan útil! Como Jesús. Jesús hacía todas estas cosas. Es decir, tenía todos estos espíritus que están aquí tipificados, ¿no es cierto? Creyente en Dios, colaborador, involucrado en la misión, mensajero de la palabra, suple las necesidades de los seres humanos. ¿Quién era Epafrodito? En primer lugar, era un mensajero que transmitía el servicio, que hacía servicio. En segundo lugar, verso 26 y 27, creo que Epafrodito también es un mensajero de amor, no solamente del trabajo frío, mecánico, físico, sino que también transmitía amor cuando hacía las cosas. Fíjate. Dice Pablo en el verso 26, porque él, o sea Epafrodito, tenía gran deseos de verlos a todos vosotros. Allí se describe la gran motivación de Epafrodito. Él era un hombre que sentía afecto por ustedes, hermanos, allá en Filipos. Él deseaba verlos. Cuando uno desea verlos es porque ama a esa persona, porque lo extraña a esas personas, a ese grupo de personas. Yo extraño a mi mamá y quiero verla, y entonces de cuando en cuando voy a visitarla. Ella no me puede visitar a mí, yo tengo que visitarla a ella. Yo vivo ahora en un cuarto piso, peor, mi mamá nunca va a subir al cuarto piso. Así que será siempre en un primer piso, mamá, porque sus rodillas no funcionan bien. Cuando tú quieres ver algo, ver a alguien porque lo extrañas, entonces deseas visitarlo, deseas visitarla. Bueno, él tenía gran deseo de ver a estas personas. ¿Por qué? Porque además supo que ellos se enteraron que cayó enfermo. Se enfermó. Cayó enfermo. Dice ahí el verso 26, fíjate, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Y él les amaba tanto que quería ir pronto para decirles, no se angustien tanto. ¿Saben por qué? Porque la enfermedad a la distancia aumenta. Hace años yo estaba lejos de Perú, cuando era muchachito, soltero. Y bien lejos, en Asia. Y yo llamaba a mi mamá por teléfono. Y como no había forma de llamar por teléfono con facilidad en esos días, yo usaba el teléfono de una familia creyente, que sí tenían el teléfono fijo y podíamos llamar. Entonces mi mamá iba a esta casa de estos hermanos y esperaba la llamada. Vlado va a llamar. A las 7 va a llamar, hay que esperar. Entonces mi mamá iba y a veces yo me demoraba, esperaba. El asunto es que entraba la llamada y podía hablar con mi mamá de continente a continente. Una vez me pasó, me golpeé, me dañé el pie, me torcí, me cayó una cosa en el pie, ya no me acuerdo. Y entonces yo cometí el error de decirle, mamá, me he dañado el pie, me ha caído una cosa aquí en el pie y se me ha aplastado. ¿Y yo para qué le dije eso? En realidad no estaba tan mal. Sí, me había un moretón, pero era cosa pues que se superaba, ¿no? Mi mamá ya pensaba que iba a perder el pie, que me lo iban a cortar, pensaba que cómo está tu pie, seguro, ten cuidado, mejor renuncia a ese trabajo, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo te has chancado? ¿Por qué? Porque las malas noticias a distancia se triplican, aumentan. Ahora, creo que eso pasó con Epafrodito. Él no quería generar esta angustia en aquellos que lo amaban. Ellos sabían que se había enfermado y como no había comunicaciones como hoy, estarían pensando, ya está grave, está complicado. Entonces él quería viajar pronto para quitarles ese peso y esa angustia. Verso 27, pues en verdad estuvo enfermo, confirma Pablo,
a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino que también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Cuando Pablo aquí habla de la muerte, habla de este elemento emocional que genera la tristeza de la partida de un ser querido, pero en otro momento Pablo habla de que la muerte es un triunfo, una victoria. Estar con Cristo es mucho mejor, pero él reconoce que frente a la muerte uno tiene estos dos sentimientos, ¿no? De alegría, de convicción, de gozo medio triste, porque sabe que uno va a estar en la presencia de Dios, pero por otro lado de tristeza, pues, porque ya físicamente uno no comparte con este ser querido. De modo que Pablo aquí dice, él quería ir para que ya no hubiera tristeza sobre tristeza. ¿Qué es todo esto? Yo creo que esto es sensibilidad humana, producido por el Espíritu Santo. Preocupación de un hombre por otro hombre, humana, ese afecto, esa sensibilidad especial que Dios despierta en uno para preocuparnos por el otro en detalles como ese. Probablemente él podía haber estado enfermo y tranquilo y ni preocuparse en qué estarían pensando de mí. No, él estaba preocupado, ¿qué están pensando de mí? Entonces, ¿qué es este hombre? Un mensajero de ¿qué? De amor. De amor, para que ellos no tuvieran tristeza, para que ellos no se afligieran. Y la próxima vez que yo hablé con mi mamá, mi testimonio era: ¿cómo estás, Vladito? Perfecto, sano, saludable, buen mozo, firme. Cosas así. ¿Por qué? Para que mi mamá estuviera tranquila, ¿no es cierto? Entonces, pero Epafrodito, preocupado por eso, entonces quiere, esa despertada, esa sensibilidad humana, quiere evitar esa preocupación. Un mensajero de servicio, un mensajero de amor, como Jesús. Como Jesús. En tercer lugar, el verso 28 nos habla de que él era un mensajero de gozo. Despertaba el gozo en las personas, transmitía gozo, llevaba motivaciones y motivos de gozo. Verso 28, así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis, o sea, se gocen y yo esté con menos tristeza. Así que la visita de Epafrodito iba a representar ¿qué cosa en sus corazones? Gozo. ¿Qué cosa es el gozo, Anita? Alegría. Es más que una alegría, porque si yo te doy un regalito, tú te alegras. Tus hijos te dan un regalito, tú te alegras, pero el gozo espiritual es más que una alegría temporal. Es espiritual para empezar, dura, ¿no es cierto? Y puedes estar en una circunstancia de dificultad, pero hay una satisfacción, una alegría espiritual ante el Señor, que te sostiene, que te fortalece, que te trae serenidad, que te edifica. Así que Epafrodito era un mensajero que al llegar despertaría el gozo. Claro, Epafrodito, pensábamos que estabas muy mal, ven Epafrodito. ¿Y cómo lo recibirían, no? Con aprecio, con alegría. Qué alegría que hayas llegado, Epafrodito. Qué noticias, ¿cómo está Pablo? Te veo que estás bien, que estás fuerte. Qué servidor, ¿no? Que su vida representaba gozo para las personas. Y por último, era un mensajero de inspiración. Fíjate el verso 29. Sí, acá hay una inspiración que despertaba a él. Fíjate. Dice Pablo: recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él. ¿Qué significa estima? Valoración, ¿no es cierto? Valórenlo a los que son como él, a él y a los que son como él. Verso 30, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Tremendo. ¿Qué sentirías tú si alguien te dice: esta hermana vino por ti y estuvo a punto de morir porque quería servirte, porque quería contribuir en la obra del Señor, expuso su vida para suplirte lo que te faltaba, así que estuvo a punto de morir por ustedes? ¿Qué dirías tú?
me sorprende, me golpea tu actitud. Es decir, ¿cuánto estabas dispuesto a hacer esto por nosotros, Epafrodito? Y Pablo lo reitera, mira, él estuvo dispuesto a morir por ustedes. ¿Qué despierta eso? Si no es inspiración, si no es deseo hacer como él. ¿Sabes qué? Epafrodito era un hombre que por lo que hizo despertaba inspiración de compromiso total, como el de Jesús. Así que se cumple lo que decía Pablo en 1 Corintios 10:24. 1 Corintios 10:24 es un texto chiquitito que sería bueno que lo memoricemos. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. ¿Puedes decirlo de memoria? ¿Puedes repetirlo después de mí? 1, 2, 3. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Ahora sin mirar. Todos mírenme a mí. Ninguno. Muy bien, Lucy, ya lo aprendiste. Mírame, Lucy, a ver. Ninguno. Coma. Sino el del otro. Muy bien. ¿Te animas de memoria? A ver. Ninguno. Sí, sí. Su propio bien, sino el del otro. Anita. Sin leer, pues. Ya, vale. Está bien, sigue estudiando. Eso es lo que hacía Epafrodito. Él estaba cumpliendo ese principio cristiano. Él no buscaba su propio bien, estaba dispuesto a morir con tal de ser de bendición. En resumidas cuentas, conclusión, ¿cómo era entonces Epafrodito? Este misionero mensajero era, fíjate, un mensajero de servicio, era un mensajero de amor, un mensajero de gozo, un mensajero que inspiraba. La vida de Epafrodito me inspira. Y es un perfil bajo, ¿eh? No tenía puestos de gran autoridad, era el colaborador de Pablo. He elegido enviarles a Epafrodito, mi colaborador. Así que sirva este ejemplo de inspiración. Anhelemos ser como él, anhelemos tener el corazón de Epafrodito, ese corazón misionero. ¿Qué les parece? Amén. Muy bien, vamos a orar entonces para que el Señor nos conceda por su buena voluntad el querer y el ser como este servidor. Padre, gracias por esta noche. Gracias porque queremos darte lo mejor de nosotros a ti y lo mejor de nosotros a la obra. Somos tus hijos, somos cristianos, somos hermanos, queremos ser colaboradores, queremos ser esos compañeros de milicia, queremos ser esos mensajeros y ese ministrador de necesidades para quien lo necesite. Queremos disponer nuestras vidas aún al costo de perder la vida, Señor. Pon en nosotros el querer y el hacer por tu buena voluntad. Deseamos ser transmisores de amor, de inspiración, de servicio, de gozo. Ayúdanos, Señor, danos la oportunidad de hacerlo. Te lo rogamos juntos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Y decimos todos, amén, amén. Muy bien, amén.